Muy buenas tardes, queridos amigos, como cada miércoles, aquí en su programa La Victoria de la Mente, analizando y tratando de explicarnos los acontecimientos que están vinculados a estos aspectos que nos preocupan, que nos interesan y también nos duelen. Los feminicidios, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en el contexto? ¿Qué acontece detrás de un suceso violento que le quita la vida a una mujer? El feminicidio, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son las características que existen detrás de un homicidio violento contra una mujer? Para empezar, es importante definir qué es en realidad un feminicidio. ¿Es un acto de homicidio? Sí, es un homicidio contra una mujer, específicamente contra una mujer, en donde encontramos como variables preludiales, como conceptos anteriores que van dando lugar a la presencia final de un desenlace mortal, que es justamente el ejercicio de la violencia. Y ustedes saben que en esto que conocemos o identificamos como violencia de género, podemos encontrar varias violencias, ¿verdad? Ahora podemos hablar con mayor claridad de toda una variedad de violencias a las que antes no identificábamos desde la ley, tampoco identificábamos desde la calificación de la conducta. Pero esa violencia, mire usted, ha hecho que por lo menos en Latinoamérica el Perú se convierta en uno de los países que pertenecen al tercio inferior de las ocurrencias feminicidas. El Perú en América Latina corresponde a ese tercio inferior, pero yo frente a los acontecimientos recientes estamos seguros asegurándonos formar parte ya no del tercio inferior, sino seguramente un poco más arriba, porque los feminicidios se siguen reproduciendo lamentable y dolorosamente en nuestro país. En enero de este año, estimados amigos, aquí nomás, hace muy poquito, 671 denuncias contra desapariciones y amenazas, 671 denuncias en lo que va de este año de enero para marzo, antes del inicio. Fíjese usted, mire, tome nota de este detalle, 671 denuncias por desapariciones, con previas denuncias de violencia. ¿Saben cuántas víctimas de esas 671 finalmente se han encontrado? Pues 543 víctimas. O sea, de esas 671 denuncias, 543 se convirtieron en víctimas. ¿Se da usted cuenta? Pregunto, ¿qué están haciendo las autoridades con relación a esto? Preguntamos, ¿cuánto de muertes, cuántos todavía van a tener que pasar para que las autoridades empiecen a mirar las cosas desde una óptica distinta? De 671 denuncias que pudieron ser atendidas, que pudieron ser coberturadas, que pudieron ser haciéndole seguimiento a través de los operadores de justicia, finalmente no se logró. 543 muertes de esas 671. O sea, ¿qué se hizo? ¿Para qué sirvió la denuncia? Para nada. Qué lamentable que habiéndose hecho las denuncias, razón por la que muchas mujeres en este país piensan que no, ¿para qué sirven las denuncias si finalmente no se logran resultados? Porque con la denuncia lo único que logras es alertar al victimario, al violentador, y hacer de repente que que a menudo es un ser agresivo, violento, pues termine golpeando y efectivamente matando a la víctima, porque la denuncia no sirvió. La denuncia no impulsó ese acompañamiento jurídico, político, policial que debe merecer el caso. En este momento, por ejemplo, hay una serie de denuncias que estamos observando. Esperamos que las autoridades vayan tomando nota. Existe un caso de una periodista que ha denunciado por acoso a un sujeto que la está amenazando, que la está persiguiendo por las redes, que le hace amenazas bastante claras. La periodista está denunciando. Señora ministra de Salud, señora Tolentino,
¿Se ha enterado usted que hay esa denuncia y ya coordinó con los operadores de justicia para que vayan haciendo su trabajo? ¿O va a salir usted otra vez a las cámaras para hablar? Porque hablar es muy fácil. Hay que hacer la tarea, señora Tolentino, hay que hacer la tarea. En este momento, el Perú atraviesa una grave circunstancia de miedo y de terror. Fíjense ustedes, 671 denuncias que se hicieron en su momento, 543 de ellas se convirtieron en víctimas. ¿Para qué sirvió? Para nada. Finalmente terminaron muertas, se convirtieron en víctimas. Generalmente encontramos, estimados amigos, que los victimarios, ¿quiénes son? Son las exparejas o las parejas actuales de quienes han roto el vínculo conyugal o han querido abandonar el hogar o han expresado su voluntad de hacerlo y entonces un día amanecieron muertas o fueron atacadas, como lo ha hecho en esta oportunidad. Recuerdan ustedes hace muy poquitos días la muerte después de varios días de tortura y de tener que soportar las secuelas dolorosas del el fuego en su cuerpo de esta chica Catherine Gómez, que fue asesinada prendiéndole fuego de parte de su pareja, el señor Tarache, ¿verdad? Una jovencita de 19 años que murió a manos de la violencia homicida de un sujeto de 22 años. Jóvenes que destruyeron su vida de una manera tan patética y tan dolorosa que nos obliga a pensar cuánto de humanidad tienen nuestras conductas. Nos hemos puesto a pensar, queridos amigos, cuánto de humanidad tienen nuestras conductas. ¿Seguimos siendo humanos o solo basta que tengamos cuerpo, huesos, cabeza, tronco y extremidades, que podamos hablar y que podamos estudiar algo para ser humanos? ¿Qué es lo que nos caracteriza como seres humanos? Fíjese entonces cuánto podemos... En la violencia, en esto de la violencia de género, vamos a encontrar varias violencias. Una primera que tiene que ver con la violencia verbal, de la que acuso al señor ministro de Educación. El señor Becerra, ustedes recordarán perfectamente, hace muy poquito, en el mes de marzo, justamente en las proximidades del Día Internacional de la Mujer, el ministro Becerra llamó casi salvajes a las mujeres del Ande que estaban en una protesta con sus hijos en la espalda. ¿Recuerdan? Muy bien. Pues ese hecho que alude a la condición de salvaje, de animal y de manipulación, de haber sido sometido a un acto de manipulación y que alude además a la posibilidad de que muchas mujeres hayan alquilado a sus hijos para esos propósitos porque pobrecitas tienen tantas necesidades, que fue lo que dijo el ministro. Eso, por ejemplo, estimadas amigas y amigos, tiene que ver con violencia verbal. Pero además de contener violencia verbal, porque decirle salvaje a alguien es pues violencia verbal, y además decirle que es pobre, está manipulada o que usa a sus hijos para beneficios propios, entonces, si además todo ese bagaje de rabia dispuesta a través de las palabras le colocas una carga emocional, añadiéndole condiciones como salvaje, condiciones como manipulada, condiciones como masas que están siendo manipuladas por mentes siniestras, está entonces ejerciéndose allí violencia psicológica y emocional contra las mujeres. Esos hogares donde los hombres lanzan adjetivos y le dicen a la mujer, pues tú no sabes, tú eres una inútil, no sabes, tú mejor ocúpate de la cocina. Violencia psicológica, violencia verbal y violencia emocional. Muchas veces la violencia verbal va de la mano con violencia psicológica y emocional. Porque si yo le digo a alguien, tú no sabes, no, mejor no, tú no, ponte a cocinar, porque tú esas cosas no vas a saber. Es violencia psicológica y es violencia emocional y por supuesto también violencia verbal. Cuando esto va aconteciendo, señora madre de familia, señora esposa, usted que me está escuchando, jovencita, si alguien, su pareja, le está hablando de este modo, le pone adjetivos y la adjetiva de una manera o de otra, aunque parezca de mentirita, aunque parezca de broma, no es broma. Te está
destruyendo la autoestima, te está liquidando emocionalmente, está dirigiéndose directo al tálamo para que lo entienda tu corteza cerebral y entienda que tú eres una inútil y no sabes pensar y no puedes ser capaz de hacer las cosas. Esa comunicación va directa a tu corteza cerebral para que lo entienda, para que lo decodifique y diga, ah, sí, soy una inútil. No sé. Eso es violencia psicológica, violencia verbal y por supuesto también violencia emocional. ¿Cuánto de esta violencia? Porque obviamente el violentador, el macho machista que quiere, pretende, cree que es superior que la mujer y que tú no sabes, yo sí sé. Tú no puedes, yo sí puedo. Tú no puedes hacer esas cosas, pero yo lo voy a hacer. Eso quiere decir, tú eres una pobre inútil, una pobre que no sabe, incompetente, no sabes pensar, como es que decía el ministro, ¿verdad? Es decir, todas son manipuladas por una mente siniestra que está detrás. Entonces todas las mujeres que salieron eran mujeres pobres que no razonan, que son manipuladas, que son masas informes e irracionales. Eso es violencia verbal. Y eso entraña violencia psicológica y emocional. Si eso hacen, por ejemplo, sus esposos, si eso hacen, por ejemplo, sus parejas al interior de sus casas, queridas amigas, ya saben, hay violencia psicológica y talán, tocamos la alarma cuando hay violencia psicológica, violencia verbal, violencia emocional. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Porque esto, queridas amigas, es el preludio de algo que viene tocando a la puerta. Acá vengo yo, el macho alfa de la casa, para hacerte sentir el peso de mi poder. Y ese peso del poder del macho se va a cristalizar cuando él empiece a gritar, a levantar la voz, a arrinconarte, a asustarte, a golpearte, y luego te pide perdón 5 días de la semana, perdón, te trae flores, te trae chocolates, te lleva al cine, te lleva a pasear para que te olvides del puñete que te metió o del cachetadón que te metió. Y entonces todo eso, y tú dices, ay, sí, se le fue, se le escapó, está tan apasionado, está tan amoroso y celoso por mí, que ya sí, pues se arrepintió, se le fue. Así es cuando la pasión lo envuelve. Muchas mujeres piensan que la pasión tiene que ver con el amor. El amor es tan grande, él es tan apasionado y tan efusivo con sus celos, porque así de ese tamaño dimensional es su amor. ¿Verdad? ¿Algunas veces has pensado en eso? Pues eso es una reverenda y absoluta y estúpida mentira. No es verdad. El tamaño de la pasión tiene que ver, cierto, con la voluntad, con la entrega, con esa motivación especial. Pero tú no sabes para qué. ¿Puede haber esa motivación especial? Sí, seguramente que la hay. Que la hay para amarte si no te ofendiera. Que la hay para destruirte cuando te insulta y te ofende. Que la hay para sentirte grande, para hacerte sentir grande si te ama y quiere hacerte crecer. Pero que seguramente la hay para hacerte sentir pequeña cuando te llama inútil, porque quiere hacerte sentir pequeña. Tú no sabes, tú cocina. Yo tenía una amiga maestra, cultivada en las áreas más importantes de las matemáticas, porque fue estudiante de matemática pura, y se dedicó al ejercicio de la docencia, una chica muy inteligente, que alguna vez apareció un poco llorosa y la abordé, y finalmente me contó que estos acontecimientos venían ocurriendo. Y yo le hice una pregunta, ¿hasta cuándo piensas tolerar que te siga maltratando? Pero no me pega, me dijo. Ah, no, esos no son golpes físicos, son golpes emocionales, son golpes psicológicos, son golpes que van dirigidos a tu autoestima, a empequeñecerte, a destruirte como persona, a hacerte sentir una enana y vulgar ser humano más pequeño y más inferior. Cuando eso ocurre, es el toque de alarma para hacerte saber que vienen detrás los golpes. Que vienen detrás los golpes, el arrinconamiento, la amenaza, la coacción y seguramente poco tiempo después hasta el ataque mortal.
Entonces, si tú padeces en este momento de violencia psicológica, de violencia verbal, y ya estás padeciendo de violencia emocional y te escuchas a ti misma justificando la pasión que ha mostrado los celos del marido tuyo, vas a entender que estás en grave peligro porque tu condición es de víctima. Porque si tú estás justificando y estás explicando, entre comillas, lo que él siente para decir, pobrecito, me ama tanto que me cela tanto. No, no es verdad. La incredulidad, la desconfianza, la celotipia no es producto del amor, sino de la propia falta de confianza, de la propia falta de autoestima, del miedo a perder a la otra persona porque la siente suya, del miedo a perder a la otra persona porque la siente su propiedad. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, si usted está viviendo y se identifica con esta particularidad, tenga la gentileza de pensar que está en peligro, que lo que viene después es un acto de peligrosidad bastante serio, que no conviene que usted siga sentada allí esperando que le llegue la hora. Violencia psicológica, violencia verbal, violencia emocional son actos preludiales porque también puede aparecer violencia sexual. ¿Sabe? La relación conyugal, queridas amigas, tiene un vínculo. Usted puede tener un esposo, una pareja, la persona con la que comparte, pero si esta persona que comparte con usted un día la toma por la fuerza y la somete sexualmente sin su consentimiento, sepa usted que eso es un acto de violación sexual. No, pero si es mi esposo, igual, porque tu consentimiento tiene que estar de por medio. Tú tienes que decir que sí para que ocurra. Si tú dices que no, aunque sea tu esposo, es una violación. Entonces, cuando hay violencia emocional, violencia psicológica, violencia verbal, puede que haya luego violencia sexual. Te tomo cuando yo quiero y las veces que yo quiero. No importa dónde. Eso, queridas amigas, es violencia sexual y es una forma de hacer uso del poder de su colocación en calidad de cónyuge, pero también del poder de su fuerza brutal, de su fuerza muscular, de su posición de poder, de estar ubicado en la posición del cónyuge que puede tomar decisiones al interior del hogar. Esa violencia sexual, créame, que es el preludio casi inmediato a que luego aparezca la violencia física. Y después, como toda clase de violencia, aparece la violencia física, que es el desencadenante final, con los golpes, con el puñete, con la patada, con lo que fuese. Y luego de unos días empieza el arrepentimiento, pseudo arrepentimiento, y el perdón que te regalan los chocolates, etcétera, etcétera. Y luego de eso, finalmente, el círculo de la violencia se va a volver a repetir si no acontece algo mayor y usted no denuncia, y usted no logra que la denuncia tenga el efecto visibilizador que debería tener, y por lo tanto detener la violencia, y por lo tanto advertir al violentador que está bajo vigilancia. Si eso no se detiene, esa violencia puede terminar en un desenlace fatal. Muy bien, queridos amigos, así hemos presentado el tema de hoy, feminicidios, el contexto, qué hay detrás, qué cosa es lo que acontece para que esta circunstancia efectivamente ocurra. Con este tema vamos a entrar a unos pequeños comerciales y regresamos con el análisis de este tema y los hechos que en la realidad nos están golpeando gravemente en el rostro. Con eso volvemos.
queridos amigos, estamos tratando un tema puntilloso para el Perú en este momento. En este momento principalmente porque como ustedes y yo estamos expectando qué día no encontraremos un día donde no hayan noticias de esta naturaleza, donde no encontremos una noticia que nos duela profundamente y que nos haga sentir este miedo a la gente, miedo a los hombres, miedo a ciertas ocurrencias comportamentales, que nos interpele como seres humanos. ¿Qué podría pasar para que tengamos, señora Tolentino, un día en el que podamos ver a nuestras autoridades comprometidas con su tarea, haciendo la tarea en el campo, construyendo día con día una comunidad saludable mentalmente? ¿Cuándo vamos a ver trabajar al señor Becerra, en vez de insultar a las mujeres, trabajar con las maestras, con los colegios, con los estudiantes para hacer que el colectivo humano finalmente tenga ese parapeto de salud mental que se necesita para que no existan víctimas ni victimarios? ¿Qué tenemos que hacer para que ya no encontremos más Catherine Gómez? Más Catherine Gómez como esta niña de 19 años que murió quemada a manos de su joven cónyuge, un muchacho de 22 años. ¿Qué pudo haber en el cerebro de insanía, de odio, de crueldad salvaje? Porque aquí no estamos hablando de homicidio, aquí no estamos hablando del tipo de homicidio que nos habla de ese homicidio doloso, que nos habla de que fue un efluvio emocional, o no estamos hablando menos de un homicidio culposo en el que se desbordó, ocurrió ocasionalmente, accidentalmente, no. Estamos hablando de alguien que premeditó, que trajo combustible, que se parece mucho al homicidio doloso porque es deliberado, tuvo la intención de destruir y de desaparecer de la existencia a Catherine Gómez. ¿Qué puede acontecer en el cerebro de un ser humano para que sienta tanta rabia mortal que la conserve hasta el punto de dar los pasos necesarios para quitarle la vida a una persona? Este es uno de los casos que vimos brutalmente consolidado con la muerte de Catherine hace unos pocos días. Pero en estos días, hoy, ya hemos logrado observar cómo aparece esta noticia tan brutal y tan salvaje que puede venir de otro hombre también joven, que ya va teniendo la característica del psicópata homicida, porque ha atacado brutalmente a una niña. Ha atacado brutalmente a una niña clavándole objetos punzocortantes en la cabeza. ¿Con qué intención? Con la intención de matarla, con la intención de acabar con su vida. Aquí estamos viendo un caso que ha sido brutalmente narrado por la intervención policial. Y estamos viendo cómo que finalmente existe este acoso que viene sucediendo contra esta periodista por un acosador callejero que la está amenazando de muerte, que la está amenazando con su familia, que ya viene amenazándola gravemente. ¿Qué puede estar pasando? Como ese maestro, ojo, señor ministro de Educación, ese maestro que ha venido siendo denunciado por intento de feminicidio, porque ha intentado asesinar a su víctima, y es un docente universitario. Sujetos como estos están trabajando para las universidades, formando parte de este gremio de docentes en donde necesitamos gente con prolijidad mental, necesitamos gente limpia, necesitamos gente con salud mental que pueda participar del acto formativo de los estudiantes. No puede ser posible que hace unos días, no hace pues ni 2 semanas creo, se narraba precisamente la ocurrencia en el interior del país acerca de un colegio en el que la víctima, una niña escolar, denunciaba efectivamente a un maestro que había sido denunciado antes por violación sexual en ese mismo colegio. Y la niña se refugió en la dirección y le dijo, no, estoy viendo al profesor que me violó. ¿Y sabe usted qué contestó la directora de ese colegio?
contestó diciéndole, el colegio es muy grande, no creo que te vayas a cruzar con él. Mire usted el desparpajo, la falta de empatía y la falta de propósito de esa directora. Ese caso fue denunciado por las redes, también lo publiqué yo en las mías, pero fíjense ustedes lo que va aconteciendo en nuestra sociedad. ¿Sabe qué? La misma tolerancia sinuosa, perversa, brutal que tuvo el Congreso de la República cuando se denunció a ese sujeto violador que usó las instalaciones del Congreso para violar a una de las trabajadoras. La misma parsimonia que tuvo el Congreso y que meciendo de un día a otro día pasaban la mano para evitar tener que castigar al sujeto violador. Finalmente la presión ciudadana, la presión social y la poca vergüenza que seguramente les quedaba los obligó a sancionar al sujeto violador. Pero esa misma actitud de anomia, de falta de voluntad, de falta de propósito sancionador, de falta de capacidad para investigar, porque no les interesa a las víctimas que están ocurriendo en nuestro país, que son víctimas de género. No les interesa cuando los hombres atacan a las mujeres y las aniquilan por su condición de mujeres. El feminicidio, queridos amigos, no es un homicidio cualquiera. Ya un homicidio es por su propio peso y por su propia naturaleza un hecho brutal, un hecho doloroso, un hecho dramático para un colectivo humano. Más si estamos hablando de un homicidio de carácter doloso, que es un homicidio deliberado. Cuando hablamos de un homicidio de carácter culposo, estamos hablando de un homicidio, bueno, producto de la negligencia, de un accidente, de una falta de cuidado, tal vez. Ese es un homicidio culposo. Pero estamos hablando de un homicidio doloso, por lo menos, que además, si se comprueba en el camino que efectivamente atravesaba la variable de género, es decir, te destruyo porque por ser mi mujer debiste comportarte de X o Z manera. Allí estamos calificando al homicidio que se convierte finalmente en un feminicidio. Estamos calificando al feminicidio desde su esencia de macho, desde su esencia de género. Te destruyo porque tú no me puedes desobedecer a mí, yo soy tu marido y tienes que irte conmigo porque soy tu esposo y conmigo nos vamos a la punta del cerro. Ese afán que produce la rabia descomunal que me lleva finalmente a perpetrar en mi cabeza un plan siniestro para luego desaparecerte del escenario de los vivos, tiene que ver con el feminicidio. Entonces, queridos amigos, el feminicidio no es una ocurrencia accesoria, no es el resultado de un hecho violento nomás en el momento. Muchas veces el feminicidio refleja más bien el acto de cuidado prolijo para construir un plan. Estoy haciendo el paso 1, luego compro el veneno, lo oculto en un lugar que nadie lo vea, luego me preparo el veneno cuando nadie me ve, luego lo echo a una botella y luego lo llevo y lo porto de un lugar a otro hasta llegar a la casa de mi ex mujer y le invito una limonada, una Coca-Cola, etcétera, y vacío el veneno en eso. Todo ese proceso planificado podría efectivamente ser un homicidio doloso, porque es un acto deliberado. Pero ¿dónde nos damos cuenta que se convierte en un feminicidio? Cuando está ocurriendo contra la mujer que es madre de sus hijos y contra la mujer por ser mujer, por su condición de mujer, por el ejercicio de su condición marital en ese proceso. Tengo celos y tú no me vas a dejar para irte con el vecino. Ese hecho, esa connotación lo convierte en feminicidio. ¿Se da usted cuenta que el feminicidio en el Perú ocurre porque no hay ninguna preparación para las mujeres que están en condición de víctima, incluso desde la denuncia, como lo acabo de comprobar, como se lo acabo de referir? 671 denuncias, de las cuales 543 se consolidan como víctimas. ¿Qué está haciendo el Estado
para evitar que eso ocurra? ¿Qué está haciendo el gobierno y las autoridades encargadas del tema para evitar que eso ocurra? Fíjense, la tasa más alta en América Latina de feminicidio durante el tiempo de COVID estaba enmarcada en Brasil. Tenemos muchos países en donde el feminicidio tiene en realidad tasas muy altas, como Honduras, República Dominicana, Brasil, Bolivia, efectivamente. Ahora también el Perú. Ahora también el Perú. Existen, mire usted, en este orden, las incidencias más altas de feminicidio. La primera incidencia, escúchenme los citadinos que creen que tienen todo en paz y todo controlado. Señor López Aliaga, si puede usted hacer algo para coordinar con la ministra de la Mujer, claro, si tiene alguna idea clara en la cabeza respecto a esto, empiece por Lima. Lima es la primera ciudad de alta incidencia. Más de 22.000 casos de feminicidio. Más de 22.000 casos de feminicidio en Lima. ¿Quién le sigue? Arequipa, luego el Cusco, luego Junín, finalmente Ancash, con 3.000, un poco más de 3.600 casos de feminicidio. Pero el primer departamento que está siendo afectado por feminicidas es Lima. Toque de alarma, señor López Aliaga. Señora ministra, ¿se ha enterado usted? ¿Se ha enterado usted que los feminicidios van amenazando, van arrinconando a las mujeres, van desatando este miedo, este pavor a tener una cercanía con los hombres porque los hombres empiezan a portarse de una manera insana? Estamos coordinando, por ventura lo dije en el programa del Poder y la Victoria, ¿están coordinando con el ministro de Educación algo? ¿Se está coordinando con la ministra de Salud algo? ¿Se está coordinando con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, para tener un plan transversal que aborde el problema del feminicidio, que aborde estos homicidios de una manera brutal, pero confrontacional? Necesitamos a ponerle pasión al desarrollo de un plan que debe estar dirigido a reducir los indicadores de violencia homicida. La violencia en el país ha crecido dramáticamente y nos asusta que siga en proceso de crecimiento. Mientras el gobierno y el Estado siguen una lentitud para enfrentarlo que por supuesto no sirve para acometer contra las consecuencias que estamos notando en estos ataques brutales que terminan con homicidas y terminan con homicidios dolorosos. Estamos notando, por ejemplo, que la violencia de género, esta violencia de género que puede estar dirigida para hombres o para mujeres, en el caso de las mujeres es patéticamente correspondiente a un 72%. Las muertes por género abordan el 72% de los casos a mujeres y niñas, por supuesto. Es indudable que hay una violencia de género contra la mujer predominantemente, eso es innegable. Cada año, estimados amigos, en el mundo hay más de 66.000 casos de feminicidio. Entonces no es un problema casual, un pequeño problema. Más de 66.000 casos de feminicidio vienen ocurriendo en el mundo cada año. Entonces es un momento importante detenernos a pensar qué tenemos que hacer, cuáles son las causales, cuáles son las motivaciones que vienen teniendo estos sujetos para acometer contra la vida de un ser humano, máxime aún cuando se trata de la vida de su pareja, de la madre de sus hijos. ¿Qué puede estar aconteciendo en su cerebro, en su mente, en sus emociones para que esto ocurra? Si sabemos que el asesino psicópata refleja un trastorno antisocial y puede estar demostrando, por ejemplo, su capacidad de inadaptación, puede estar demostrándonos su capacidad de desconexión de la realidad, de la empatía, no siente culpa, no siente empatía por el dolor ajeno, es inadaptado, no se acomoda a las reglas fácilmente, casi siempre rechaza las reglas, pero además un ingrediente fundamental en la estructura del asesino psicópata es que en su niñez fue humillado, fue abandonado, fue maltratado, fue golpeado probablemente.
Pero todas estas características que tienen que ver, por ejemplo, con un defecto en el comportamiento cerebral respecto de las neuronas espejo, respecto del comportamiento del hipocampo, respecto de las respuestas que deben ser filtradas por la corteza prefrontal, que va a trabajar de manera prolija sobre la amígdala cerebral para filtrar esas emociones disruptivas que pueden llegar a ser en un momento determinado en la cúspide de la violencia destructivas. Si no ocurre esa respuesta de ese cerebro, estamos hablando entonces de un asesino psicópata. El asesino psicópata puede no distinguir entre hombres o mujeres, o puede ser su variable de patrón las mujeres. Pero eso no es un feminicidio, eso es un asesino psicópata, donde escogió un patrón, probablemente porque quien la maltrataba era su madre, bueno, razones varias que en criminalística podemos denominar patrón de homicidio, pero esto califica la herramienta para el asesinato de este psicópata asesino, que no es lo mismo que podría estar ocurriendo con, por ejemplo, el homicidio violento, contra el homicida a partir del mal manejo de sus emociones. Con esto que yo les hacía notar como homicidio culposo. El homicidio culposo es el que tiene que ver con el accidente, porque fue en un momento determinado, hizo algo, tiró algo y no se dio cuenta que al tirarlo de repente le cayó en la cabeza y le causó un traumatismo craneoencefálico que lo llevó a la muerte. No lo calculó, no lo planificó, ocurrió. Ese es un homicidio culposo. Pero ¿qué ocurre cuando hay una emoción violenta que al suceder, al echarse fuera esa emoción violenta, va a desencadenar una conducta? Tú me contestas, yo te respondo, tú me contestas, yo te respondo. Y en ese ping-pong de ida y vuelta va creciendo las emociones, va creciendo la circunstancia emocional hasta que agarro algo y te lo lanzo por la cabeza y terminas muerto. Te lanzo un florero de vidrio o un aparato de metal, y entonces en ese desencadenante se termina presentando la muerte por homicidio violento. Hay un desajuste de las emociones, ese desajuste termina descomponiendo la capacidad para el autocontrol y la autogestión de emociones. Ese desajuste, queridos amigos, que tiene que ver con la falta de prolijidad para la gestión de las emociones. Usted me dirá, claro, qué falta de control, pero yo le pregunto, ¿a quién le han enseñado y dónde le han enseñado a ejercer esa gestión emocional? A usted, a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos. ¿Dónde le enseñaron para hacer esa gestión emocional de manera eficiente y correcta? ¿Se lo enseñaron en la escuela? No, ¿verdad? ¿Se lo enseñó su mamá? Tampoco, ¿verdad? ¿Dónde lo podía aprender? ¿Con los amigos en la calle? No, no lo aprendió en ninguna parte. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro país no existe un plan para acometer, para proteger, para prevenir, para cuidar la salud cerebral y la salud mental. No existe ese plan. Desde aquí le preguntamos al jefe del servicio de salud mental, el que se ocupa de las tareas en relación con salud mental. Hasta el momento, Yuri Cutipé ha construido un plan que sirva para cumplir ese propósito y le dé herramientas para aplicar a la población civil, para hacer uso de esas herramientas en este proceso de contención, de cuidado, de prevención, de protección de la salud cerebral y la salud mental. Señora ministra Tolentino, ¿ha ideado usted algún plancito por fin para que eso ocurra? ¿Se ha reunido con el ministro de Educación para que en este inicio del año escolar algo se hagan desde las aulas? No para contar nomás, no para decir no dejes que te violenten, no dejes que te digan así, no para eso nomás, no. Hay que darle herramientas metodológicas a los padres de familia. Se tiene que reinstaurar las escuelas para padres, para que los padres sean capaces de entender, de identificar correctamente los indicadores de violencia si es que tienen una hija casada, un hijo casado y que convive en el marco quizás de una violencia. Si la señora madre de familia vive con un padre después de muchos años con su marido violentador, tiene que darse cuenta de las muchas cosas que tiene que evitarles a sus hijas. Porque si tiene hijas, tiene la obligación, doble obligación de protegerse por ella misma y por sus hijos también. Si no, está siendo una mala madre. Mala madre porque no está siendo un buen ejemplo como madre.
y no está siendo un buen ejemplo como mujer tampoco. Entonces, señora madre de familia, si usted se ubica allí, si usted identifica los patrones allí, dése cuenta que es momento de detenerse. Si esto, la emoción violenta, no la diferenciamos, esto tiene que ver con la gestión de las emociones, con la estructura de la personalidad, con la salud cerebral, con lo que podemos hacer como herramientas para incorporar en esa protección y cuidarnos. Finalmente, si identificamos el feminicidio como esa acción contra la mujer, porque si hay un tipo, yo alguna vez encontré en uno de los pueblos que visité en una conversación con una mujer que había conocido días antes, a la que me presentó una amiga y estaba en su casa, estábamos almorzando, y ella me contaba algunas historias y cada vez que conversábamos yo hablaba y en algún momento la mujer intervino, un par de veces intervino, y el hombre le decía, tú un ratito, y ella se quedaba. Y él hablaba explicando. En algún otro momento intervine yo y la mujer dijo, sí, también tal, un ratito, un ratito. Le ponía la mano y la hacía callar. Eso, señora madre de familia, es violencia. Violencia psicológica y violencia formal. Violencia emocional, no lo permita. No lo permita. Si el marido suyo le dice un momentito para no dejarla hablar, usted lo mira, le sonríe y le dice, voy a opinar y tú me escuchas un momentito como yo te acabo de escuchar. Pero vaya tomando nota que esos actos son de violencia y van orientados directamente a su autoestima, para mellar su autoestima, para lastimar su autoestima, para hacer que usted sienta que es más pequeña y menos importante que él puede hablar, pero usted no. Violencia, violencia machista, violencia que podría terminar en actos más crueles, como por ejemplo la violencia física. Entonces, queridos amigos, tenemos el día de hoy estas fatales noticias porque hemos abierto los ojos y nos hemos encontrado con un salvaje que le ha proferido un ataque mortal a una niña, clavándole un objeto punzocortante en la cabeza. ¿Qué hay al interior de este sujeto? Que hemos enfrentado la posibilidad de tener en la universidad a un violador. Señor ministro de Educación, ¿ya tomó parte? ¿Ya se enteró? ¿Ya está operando? ¿Ya está sacando de esa casa universitaria a ese sujeto? Señora ministra Tolentino, ¿ya coordinó con el ministro de Educación para que ese sujeto no vuelva a pisar una sala universitaria nunca más? Pues desde aquí, desde la Victoria de la Mente, le pedimos que haga su tarea. Si no sabe cómo, renuncie, váyase. Deje el espacio para alguien que tenga criterios y herramientas técnicas para ocuparse del tema. Que pueda hacer no solo las frasecitas de recomendación, sino que se hagan campañas efectivas contra la violencia. Campañas efectivas que tengan que ver con la escuela, con la participación de las maestras, de los padres de familia, que sea tangible, que sea presupuesto allí, que veamos un presupuesto destinado para eso. Y eso pasa, señora ministra, por considerar a políticas de Estado que sean de condición transversal. Este es un tema que no atañe solo a las mujeres. Los feminicidios no solo son problemas de las mujeres. Los feminicidios son un problema de la humanidad, son un problema de nuestra sociedad. Está enfermando gravemente nuestra sociedad y tenemos que ponerle la cara y empezar la solución. Esa solución pasa por un conjunto de esfuerzo, por un conjunto de sinergias que tienen que estar orientadas para que la solución ocurra. Si usted, señora Tolentino, por mucho que haya trabajado como funcionaria, no se ha enterado, no tiene las herramientas, no tiene esa búsqueda intelectiva que le permita encontrar el camino, por favor, váyase y deje la cartera para que alguien con más lucidez pueda dirigirla. Esto es importante, queridos amigos, y no me voy sin darle recomendaciones finales y con esto nos vamos ya. Señora amiga, madre, esposa, que está allí, novia, que está allí escuchándome en su casa, cada vez que el violentador te acuse de algo de lo que no eres culpable, ojo, anótalo, recuérdalo. Haz uso de tu hipocampo que tiene muy buena memoria y que te proporciona esa memoria. Ya sabes que el hipocampo en las mujeres es más grande que en los varones, por eso las mujeres tenemos una gran memoria para lo que nos daña y para lo que nos impacta. Recuerda, toma nota de en qué momento te calificó, en qué momento te adjetivó
y con qué propósito para que lo pienses, para que lo reflexiones. Si te dijo, no, no, tú no sabes. ¿Qué quiere decir eso? Eres inútil, ¿cierto? Pues no es verdad, no eres inútil y sí puedes hacerlo. Pagar la luz, pagar el agua, salir a hacer un contrato, firmar algún contrato, responder a algún proveedor, sí puedes hacerlo. Puedes hacerlo todo lo que te propongas. Solo tienes que organizarte en tus tiempos y en tu voluntad para poderlo hacer. No se lo creas. Cuando él te dice, tú no puedes, no se lo creas. Te lo dice porque tiene miedo. Tiene miedo a que puedas más y mejor que él. Porque ese hombre machista, violentador, tiene una autoestima pequeñita. Su virilidad está poniéndose en peligro. Se siente viejo y se siente impotente. Y entonces usa su poder animal para imponerse por encima de ti. No se lo toleres. Anótalo y tómalo en cuenta. Cuanto esto se convierta en una frecuente y se viene repitiendo, entonces date cuenta, mi querida amiga, date cuenta que está con un propósito de destrucción de tu autoestima y por lo tanto con un propósito de lastimarte y, como no, de causarte daños mortales tal vez. Cuando esto ocurre con frecuencia, mi querida amiga, respira lento y profundo muchas veces y toma nota de que tienes que tomar una decisión final, porque aquí no hay vuelta. No voy a esperar hasta que ocurra. Cuando ocurra, será muy tarde. No puedes esperar hasta que ocurra. Tienes que tomar la decisión. Y por favor, no le digas, mañana me voy de aquí y te voy a dejar. No se lo digas. No se lo digas. Piénsalo, organízalo, planifícalo, constrúyelo en tu mente, en qué momento él se va a trabajar y tú aprovechas de alistar tus maletas y te vas mientras dure la jornada, habiendo calculado ya dónde te vas. Si te vas a ir a una casa abandonada que él conoce, pues no te vayas ahí porque te va a encontrar. Previamente sabes que tienes que hacer la denuncia. No hagas la denuncia hoy día y mañana vuelves a vivir en la casa y pasado también, porque él se va a enterar y luego los actos de violencia van a continuar. Pones la denuncia cuando hayas decidido irte de tu casa, haciendo la denuncia. Irte de esa casa para compartir la casa con otras personas, tal vez amigos, familiares, padres, madres, hermanos, en fin, donde haya gente que pueda protegerte de alguna manera. Con tus hijos, ten la gentileza, no dejes a tus hijos. Un maltratador, un violentador, un homicida en potencia no puede hacerse cargo de una parentalidad regular y saludable, por supuesto. Entonces no dejes a sus hijos a su merced porque sería peligroso. Toma la decisión, concuérdala con tu madre, que es una persona que seguramente te va a proteger. Y si no te cree, ojo, ojo con las mujeres que cuentan a las madres que están padeciendo de violencia feminicida, que están padeciendo de violencia física, y la madre dice, así es el matrimonio, uno tiene que aguantar. Si eso pasa con la tuya, entonces no le cuentes que te vas a ir y que vas a venir a esa casa, por lo menos no vas a llegar. Porque esa mamá es capaz de llamar a tu marido y decirle, ella está acá, ven a recogerla. No vayas a esa casa. Porque esa mamá ha vivido violencia machista y cree que la violencia machista es normal. Y entonces no va a salir de esa manera de pensar. En ese momento tienes que ponerte a pensar que su vida ha sido marcada por la violencia y no ha podido desprenderse de ella, y ella cree que la violencia es normal. Está normalizada en su cabeza la violencia. No va a apoyarte en este momento porque siente que no es necesario. No lo sabe, no se ha dado cuenta, está embebida en un acto, en una condición de víctima de violencia. Ella es parte también de esta violencia machista. Entonces, no podrás servirte de apoyo. Puedes irte a la casa de una amiga que tenga claridad en eso, de una familia que tenga claridad en el tema, donde tú puedas refugiarte previamente haciendo la denuncia. Pon el dedo en la llaga, haz la denuncia, písale los talones a la policía, llama al Ministerio de la Mujer, fastidia a la ministra Tolentino, dile, señora Tolentino, estoy amenazada, mi vida corre peligro, mis hijos están en peligro, pero exige. Y si no recibes respuesta, aquí tienes a una voluntaria para ayudarte a pisarle los talones a las autoridades. Está Victoria de la Cruz, está el Movimiento Cívico Mujeres que Caminan, para que ustedes tomen nota y puedan llamarnos y buscarnos para que podamos acompañarles en ese requerimiento, queridas amigas. Pero no podemos permitir un solo feminicidio más en este país, en donde queremos vivir con calidad, pero también con humanidad.
Dicho esto, me voy. Lástima que hoy haya tocado estos temas. Protéjase, porque cuidar nuestra salud mental es una tarea también individual. Por favor, cuide, duerma 8 horas, cuide su nutrición, no beba frecuentemente, no beba frecuentemente. Recuerde que 2 estados de embriaguez con pérdida de la conciencia es alcoholismo. Si su marido bebe durante el año 12 veces y no sabe cómo llegó a su casa, busque ayuda, porque esa condición de alcohólico también puede ser un factor que contribuya, que coadyuve con el ejercicio de la violencia. Mis queridas amigas, regresaré con más el próximo miércoles. Las abrazo con toda mi alma y estamos juntas. Juntas en esto para protegernos, juntas para crecer con salud mental, juntas para defendernos, porque tenemos derecho a defendernos y a vivir en una sociedad humana, con calidad de vida, con honestidad y también con integridad y con salud. Un abrazo muy grande. Volvemos el próximo miércoles.